Alcanzando el conocimiento, una herramienta vital. Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento, pues es un gusto, estamos aquí en las instalaciones del Fondo de Cultura Económica, en la librería Octavio Paz, al sur de la ciudad, y es un gusto para mí estar con dos personajes muy interesantes de la comunidad científica. Ellos son la doctora Julia Carabias, que ella, bueno, pues es doctora en ciencias por la UNAM, y bueno, pues también ha tenido diferentes cargos y se ha abocado, pues, por los asuntos del cambio climático y la biodiversidad a lo largo de su vida. Presentamos también al doctor José Sarucán. Bueno, pues él es el comisionado de la CONABIO, el representante de la CONABIO. Que nos reúne ahora es este libro, que es El Cambio Climático, un libro que hicieron en primera emisión en el año 2000 con el doctor Mario Molina, y también ahora es una reedición con el Fondo de Cultura Económica, es 2017. Así es. Y bueno, pues empezamos. Quisiera que nos dijeran a la audiencia de una manera un poco rápida, porque tenemos poco tiempo, ¿por qué hacer esta reedición y qué es lo que está pasando con el cambio climático actualmente en el mundo, en México? Y también ustedes abordan pues una situación que cuando lo escribieron yo creo que lo veían y ahora se sigue todavía notando, aunque van cambiando las tendencias. La gente todavía no tiene muy claro qué es lo que, las consecuencias que puede tener o que está teniendo el cambio climático, pero sobre todo, como ustedes lo reiteran una y otra vez en el libro, para el futuro no lo estamos visualizando. Julia. Bueno, la intención de este libro es que el tema del cambio climático, que en los temas ambientales ha tomado tanta atención y preocupación, no solamente de los gobiernos, sino también de la sociedad, no se vea como un tema que corresponde a la esfera de los científicos, inalcanzable, sino que es un asunto que nos corresponde a todos los ciudadanos de este planeta. Y para poder involucrarnos y para poder actuar en detener este fenómeno que ha sido acelerado en sus impactos por la especie humana, todo lo que nos está ocurriendo ahorita es producto de la acción de la humanidad. Es necesario que comprendamos el fenómeno. Es un fenómeno que es fácilmente entendible. Primero, el libro tiene una parte de la historia, de cómo se fue generando el conocimiento. Después explica qué es el clima en términos naturales. Después, cómo la humanidad ha tenido el impacto y el cambio para que estos fenómenos en los últimos, sobre todo 50 años, se hayan acelerado a una situación que tenemos hoy de enorme riesgo. Y por lo tanto, en la medida en que estos elementos sean comprendidos por la sociedad, los niños, los adolescentes, los estudiantes, la gente común pueda entender este proceso, tendrá una mayor posibilidad de involucrarse, tanto en lo que puede hacer individualmente como colectivamente, y además en la demanda a los gobiernos para hacer los cambios en las políticas que son necesarias para lograr detener el proceso, al menos revertir la tendencia de crecimiento como va, y no llegar a una situación mucho más grave de la que es actualmente, ¿no? Doctor. Bueno, pienso que la doctora Carabias ha tocado esto muy precisamente, en el sentido de que no es nada más un problema de los que estudian el fenómeno de cambio climático, de calentamiento de la atmósfera, de la Tierra, sino que esto que sí se dedican a ello los especialistas es simplemente a medir los síntomas de una enfermedad, la enfermedad está generada por cada uno de nosotros, es un problema de comportamiento humano. Claro, en algunos casos mucho más severo, en algunos grupos, en algunos países, en otros pues muy ligero, porque la gente no tiene ni siquiera maneras de poder impactar mucho el ambiente, porque no tiene condiciones de estándares de vida y de bienestar que signifiquen un impacto. Hay una gran diferencia en este sentido. Yo creo que es una diferencia incluso todavía mayor
por lo menos igual, pero probablemente mayor que las desigualdades económicas que existen en el planeta. El tamaño del impacto de una persona que vive en un país como Estados Unidos, pero particularmente en ciertas regiones de los Estados Unidos, es un orden de magnitud mayor que el que tiene una persona que vive en un país con niveles de desarrollo muy elementales todavía, ¿no? Y yo creo que esa desigualdad implica también una responsabilidad muy diferente para todos los seres humanos. Con esto quiero decir que quienes hemos tenido el privilegio de tener niveles de bienestar más elevados que los de la media mundial, tenemos que repensar muy claramente cómo hacer para que el resto de la población humana, que son nuestros congéneres de nuestra especie, cosa que tampoco está muy claro en la mente de la gente, de que somos una especie biológica que se llama Homo sapiens, que somos un primate y que no somos una criatura puesta en el planeta de manera celestial o divina o como sea, sino somos producto de un proceso de evolución, que tenemos responsabilidad para los demás congéneres de nuestra especie y consecuentemente que tenemos que pensar con mucho más detenimiento y con mucha más sensatez en la forma y los niveles de vida que adoptamos para que esto realmente puedan permitir que otros países puedan tener mejores condiciones y acceder a mejores situaciones de bienestar sin complicar más todavía el problema global que tenemos, ¿no? Es un problema no de que los que pues ya la hicimos o ya la hicieron, pues ya están bien ahí, los otros pues a ver qué les pasa, porque ya no es bueno que la atmósfera se caliente más, o que ya haya más metano en la atmósfera, o que haya más contaminación en los mares. No hay manera de aceptar que esto ocurra, y la única manera, yo creo, sensata de hacerlo es que la gente también, como decía Julia, esté informada adecuadamente, honestamente informada, claramente informada, creíblemente informada, para que sopese y diga, caray, lo que yo como, visto, me muevo, me transporto, etcétera, tiene estas consecuencias. ¿Qué tal si las empiezo a moderar y a cambiar de tal manera que haya el espacio para que los otros también puedan llegar a un nivel similar al que yo tengo? Y esto yo creo que es la tarea más grande que tenemos todos, muy centralmente quienes trabajamos en el área de las ciencias ambientales, de transmitir esto, traducir esta información creíblemente a la sociedad. Creíblemente quiere decir que sean datos honestos y objetivos, que sean entendibles por la gente y que se den de manera tal que la gente los asuma y los use como estándares de comportamiento. Ese es el primero, pero también los medios de comunicación. Los medios de comunicación no están haciendo el trabajo que deberían estar haciendo en ese sentido. Algunos dirían, bueno, pues no es nuestra tarea educar, nosotros lo que hacemos es divertir a la gente. Es una manera muy pedestre de ver la tarea de los medios de educación. Yo creo que sí debería ser una función de esto, pero no es nada más la televisión, que tiene mucha importancia, pero también la radio y las películas y la prensa, que no están haciendo un trabajo de transmisión de la seriedad y la gravedad del problema. Mucha gente, en México particularmente, tiene idea de que hay un cambio climático, lo siente, ha visto inundaciones, ha tenido problemas de este tipo, tiene parientes en la sierra del norte de Puebla que probablemente tuvieron problemas, pero no tiene idea de la dimensión de la situación en la que estamos. No se da cuenta que el CO2 que emitimos todos los días, cada minuto del día,
llega y se queda allá y se puede quedar por siglos allá. Si ahora mágicamente dejáramos de emitir una molécula más de CO2 por uso de combustibles, el que está ahí seguiría teniendo un efecto sobre el calentamiento de la Tierra. Bueno, esas reacciones tenemos que hacer que se den en todas las personas para que se den cuenta del significado de estas cosas, de la dimensión de estos problemas, para que pues haya los alicientes y los estimulantes para que la gente cambie su manera de ser, de cambiar, y exija a sus gobernantes, desde sus, no sé, jefes de colonias o presidentes municipales, gobernadores, presidentes, diputados, senadores, que realmente se hagan acciones que cambien profundamente la forma de actuar de toda una sociedad. Aquí tocas un punto muy importante y bueno, que también lo mencionan en el libro, el asunto de las políticas públicas. También podríamos mencionar los intereses de los grandes corporativos, las grandes productoras de muchas cosas que tienen que ver con el cambio climático, los productos cárnicos, la leche, en fin, muchísimas cosas que están devastando. Y también, por otra parte, el contraste, ¿no? La gente que menos tiene, la pobreza y como lo decías en un principio, la gente que solo se puede preocupar por el día a día y que va a estar pensando en el cambio climático. Entonces, ahí necesitamos como políticas públicas que en México, por lo menos, que sean como de mayor alcance, más drásticas, pero empezando por los gobernantes. Sí, sin duda alguna, este tema del cambio climático tiene que estar en la prioridad de las agendas de planificación, las agendas del Plan Nacional de Desarrollo. Ojalá fuera el Plan Nacional de Desarrollo Sustentable y que tiene que incorporarse en este proceso que estamos en México de empezar las discusiones hacia una nueva administración en donde los grupos de la sociedad civil, los grupos académicos empiezan a hacer expresiones, pero sobre todo tiene que estar en la agenda de los partidos, todos los candidatos, aspirantes a la presidencia y los cargos de decisión deben de tener este tema muy claramente y se debe establecer una política que no solamente es una política del cambio climático, es una política que al ser del cambio climático está incluyendo a todos los otros temas de la política nacional, porque el cambio climático es un tema social, para comentar el doctor Salucán previamente, es un tema económico, un tema que pasa por las formas de producción, por las empresas, por el sector privado, por el sector de las actividades primarias, por el fomento que haga el país en el sentido de su fortalecimiento de la economía para el crecimiento, y es un tema, por supuesto, ambiental. Pero esto cruza todas las ramas, porque no nada más es en el sector energético, ni en el sector económico, es también en el sector agropecuario. Una buena parte de las emisiones de gases de efecto invernadero son producidas por la eliminación de las selvas y de los bosques para convertirlos en actividades agropecuarias. Este incremento de la frontera agropecuaria es una cosa que daña profundamente, además de aportar gases de efecto invernadero, está dañando profundamente a la biodiversidad. Nosotros tenemos en nuestro país todavía ecosistemas naturales en buen estado de conservación que deben de mantenerse como están, porque esos son los que están aportando, por un lado, la posibilidad de que la vida evolucione y continúe en estos espacios, y por el otro lado, los servicios ambientales que son base para el desarrollo de toda la nación. El problema de ir afectando estos ecosistemas naturales pues es ir eliminando la biodiversidad también y generando estos gases de efecto invernadero, eliminando los sitios en donde se está absorbiendo el dióxido de carbono, y además son sustituidos generalmente por pastizales para la producción de ganado, que a su vez está generando gas metano a través de los excrementos. Entonces es una visión integral el abordar el tema del cambio climático. No se puede ver desde una sola línea. No es solamente cuánto se consume de combustibles fósiles en los vehículos privados, que eso es el mayor aporte. Es lograr un cambio en la sociedad
de distintos patrones de producción, de distintos patrones de consumo, y eso es lo que involucra a todos los ciudadanos, deben involucrar a esa parte organizada de la sociedad que tiene que ver con los grupos sociales organizados, pero también con los partidos. Y esta agenda del cambio climático yo no la veo en los partidos. Es un tema que tiene que ponerse en primera fila. No puede ser un punto y aparte. En general todos los gobernantes están hablando de desarrollo sustentable, pero lo colocan como, ya después de que analizaron todos los temas económicos, sociales, etcétera, punto y aparte. Y el cambio climático y el desarrollo sustentable es una visión transversal. Por ello lo que estamos tratando de hacer con este libro es aportar la información para una mejor toma de decisión. Y bueno, justamente estamos ante las próximo proceso electoral presidencial, el 2018, y justamente en las plataformas no está, pero también está de relleno, pero se enfrentan también los gobernantes cuando llegan a los intereses. Y bueno, vemos el caso de Trump, ¿no? Vemos aquí cómo de un presidente a otro presidente, pues cambia toda la agenda de un país, o pretenden cambiar la agenda de un país. ¿Qué hacer en esta circunstancia muy coyuntural? Bueno, yo creo que una de las cosas, otra vez vuelvo a un problema de educación, perdón que lo ponga así, pero es de educación, como yo decía, a la sociedad, para que entienda que tiene que cambiar sus formas de comportamiento en relación a su entorno natural, a la naturaleza, al ambiente, pero también en su entorno social, en relación a sus congéneres, así, a los miembros de nuestra especie. Eso es uno. Pero también hay que educar a los políticos, no todos, es decir, son muy pocos los que tienen esto como parte de su formación profesional. Habrá algunos, pero muchos de ellos no, y son gente que estará dispuesta realmente a hacer las cosas bien cuando entienden de qué tamaño es el problema que hay que enfrentar y saben cuáles son las posibles opciones. Eso yo creo que hay que hacerlo también. Pero una de las cuestiones fundamentales de esa educación, en el sentido de moverse hacia un desarrollo sustentable, significa asumir que lo que ya no puede estar por encima del bien social es el bien individual. Es decir, la ventaja particular de los grupos no puede pesar más que la ventaja social de una nación o de un estado, o lo que sea, que es lo que ha pasado hasta ahora. Es decir, todos estos intereses políticos, económicos, que afectan los intereses políticos, no van por el bienestar de las, van por el bien de unas cuantas personas, a veces muy bien intencionados, y ese es, alguien podría decir, ese es el propósito de las empresas. Sí, pero ¿qué tal si nos damos cuenta que el efecto que esa empresa puede tener está dañando a una enorme cantidad de gente? Sí. Esto tiene que estar en la mente de los gobernantes, que tienen como obligación el alcance del bien social de la manera más amplia posible, y no el quedar vencidos por los intereses económico-políticos para unos cuantos personas, que pueden ser los accionistas de una empresa, o que pueden ser un pequeño grupo de cierta naturaleza o una cierta industria, ¿no? Eso tiene que modificarse, porque de otra manera las presiones que sí existen clarísimamente de las diferentes industrias que comentó, van a ser imposibles de lidiar si no hay otra actitud ante esta situación, y ese desarrollo sustentable pues va a ser muy difícil de moverse hacia él. No es un punto final, es un camino que hay que seguir en todos los países, en todas las sociedades. No es sencillo, pero por eso digo, tiene que venir desde el convencimiento de la sociedad, bien informada y bien educada, y el convencimiento de los que tienen las responsabilidades de las decisiones políticas, para realmente encarar las situaciones y cambiar las cosas. Si seguimos como estamos, lo que va a pasar es una gran masa de gente realmente desposeída y amolada, con unos pequeños núcleos, grupos que van a tener el control de todo el manejo de los países y del globo. Bueno, yo creo que eso no puede ser. Yo creo que las naciones deben asumir su
responsabilidad de ser rectoras del bienestar de la sociedad y no algo que está pasando ahora, que las grandes corporaciones internacionales son las que marcan las agendas de por dónde hay que irse. Y esas grandes intereses pues no son los que tienen en mente cómo vamos a ayudar al mayor número posible de gentes, es cómo vamos a ser mucho más fuertes económicamente y mucho más dominantes. Yo creo que esto tiene que cambiar. No hay otra forma de cambiarlo más que con educación, y de esos dos extremos yo creo que el que es indispensable que se forme, se informe y actúe es la sociedad. Con buena información, con información honesta, seria, de calidad, que realmente les dé las armas para modificar las cosas. Modificarse ellos y exigir que se modifiquen en la sociedad. Pues el tiempo se nos está acabando. ¿Con qué concluyen? Es una situación compleja porque, bueno, pues lo que plantea el doctor Sarucán, por ejemplo, pensemos en las campañas, los que pagan las campañas y, bueno, llegan los gobernantes atados de manos y entonces ya no hace una política pública que a los productores de leche o a los productores de carne pues les cambie, los hagan cambiar de la forma que están produciendo. Pero hay mucho por hacer. Se nos acaba el tiempo y ¿cómo podrían concluir? Bueno, yo creo que es muy importante entender que estamos claros de que el crecimiento económico es necesario en nuestro país para lograr mantener, mejorar las condiciones de vida de toda la población. Sí se requiere un aceleramiento de la economía, sin embargo no es de la forma como venimos haciendo. Es necesario que esta economía no esté consumiendo las mismas cantidades de energía ni los mismos procesos productivos. El cambio implica una revolución tecnológica, una revolución económica, y eso abre muchas oportunidades. Entonces es completamente compatible el crecimiento económico, el desarrollo sustentable, el atender el tema del cambio climático. Pero tenemos que entender que nosotros somos una especie más de los muchos millones de especies que hay en el planeta y no tenemos ningún derecho de destruir el entorno natural, porque no solamente hay una responsabilidad con nuestros congéneres, sino sobre todo con los que vienen. Doctor. Bueno, no puedo más que usar un par de frases que Julia usó. Somos una especie más, pero además de la responsabilidad tenemos un conocimiento que ninguna otra especie tiene acerca de qué está pasando y cuál es nuestro efecto en la forma de vida, y consecuentemente esa responsabilidad la tenemos que asumir si queremos realmente mantener la vida en este planeta como se dio, porque finalmente la naturaleza no nos necesita, nosotros somos un accidente en los miles de millones de años de vida. La vida va a seguir igual, estemos nosotros o no estemos. La cuestión es qué queremos para una especie como la nuestra, qué queremos que pase en el futuro. Queremos que sea un grupo de primates totalmente fundidos en la miseria y otra vez volver a las cavernas, o queremos una especie que realmente sigue pensando, sigue creando, sigue desarrollándose culturalmente y puede hacer un montón de cosas benéficas para las siguientes generaciones. Nunca nos ponen a analizar estas cosas y yo creo que ya sería tiempo de empezarlo a hacer, y me parece que tenemos toda la información para actuar. Ya no necesitamos más ciencia, no quiere decir que no hagamos más ciencia, no necesitamos más conocimientos para actuar, tenemos lo suficientes para actuar, y creo que deberíamos actuar en serio, y los políticos deberían tomar, una vez convencidos, la fuerza y la responsabilidad de tomar acciones para el bien de toda la sociedad y no nada más de unos cuantos grupos. Pues el libro termina con una frase que escribió el doctor Sarucán diciendo: nunca hemos tenido tanto conocimiento acumulado y tan poco tiempo. Pues muchísimas gracias. Gracias, doctora Julia Carabias, gracias, doctor Sarucán, y gracias al Fondo de Cultura Económica también. Y gracias a todos ustedes por seguir aquí en Alcanzando el Conocimiento, una herramienta vital. Alcanzando el conocimiento, una herramienta vital.